Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos televidentes, que se acercan a aprender más de Dios, a crecer espiritual, doctrinal y religiosamente a través de este programa que las parroquias y el santuario del municipio de Sonsón les preparamos, Gotas de Sabiduría. Esperemos que este sea un momento muy productivo y muy benéfico para todos nosotros. Hoy he querido compartir con ustedes un tema llamado la bibliografía católica. Antes, como presupuesto, quiero decir que leer es muy importante en la vida de cualquier persona. Muchos de nosotros ya no tenemos las posibilidades de asistir a unas clases, de asistir a una universidad o a un instituto, a estar aprendiendo, pero la lectura no se le ha cerrado a nadie. No es una imposibilidad a menos de que tengamos algún impedimento físico, pero incluso Jorge Luis Borges, que era ciego, fue uno de los más grandes lectores de la historia. Entonces, qué importante es que nosotros no perdamos esa costumbre o la cultivemos. Lastimosamente, Colombia tiene unos índices de lectura muy bajos. En nuestras casas pocas bibliotecas tenemos y creo que pocos libros por ende leemos. Y la persona que no lee se pierde de una inmensidad de mundos, de historias, de cuentos, investigaciones, poesía. Qué importante es que nosotros nos acerquemos a este mundo maravilloso de los libros. Si Colombia se diera la tarea de leer más, si nosotros nos diéramos a la tarea de leer más, de apasionarnos por los textos, de apasionarnos por la literatura, podríamos crecer intelectualmente, y no solo intelectualmente, sino culturalmente. Como país seríamos una sociedad y una nación distinta. En ese mismo sentido, en el ámbito de la vida espiritual también aplica. Nosotros somos los primeros responsables de nuestra formación espiritual. Y una manera muy privilegiada de crecer es la lectura. Me gusta mucho referirme a una figura que utilizaba Monseñor Ricardo, arzobispo de Medellín, diciendo que muchos de los cristianos somos cristianos de primera comunión. Es decir, lo que aprendimos en el catecismo básico es lo que conservamos y nunca nos dimos a la tarea de profundizar más, nunca nos dimos a la tarea de conocer más, y esto realmente nos hace ignorantes, porque un conocimiento tan básico no nos permite dar razón de nuestra fe, no nos permite debatir con personas que piensan distinto a nosotros y no nos permiten cimentarnos mejor. Por eso es muy importante leer. Aquí tenemos entonces que luchar contra dos males. Primero, que tenemos poco hábito de lectura. Y segundo, que a veces pensamos que la vida espiritual no implica formación. Y claro, si uno quiere amar más a Jesús hay que conocerlo. Uno como empieza a tener una relación más íntima con alguien a través del conocimiento, del diálogo. Y los libros, la literatura son una forma muy importante en nuestra iglesia. Es más, somos una religión de la palabra, no del libro, sino de la palabra. Entonces, es bien importante. Por eso, simplemente lo que voy a hacer hoy en este programa es presentar la bibliografía básica católica. Es decir, los libros que como católicos no nos pueden faltar. Son indispensables tenerlos y leerlos para entender mucho mejor las cosas. Voy a presentar una serie de textos que escogí.
Unos un poco más profundos, unos un poco más complejos, pero que también es bueno que conozcamos, y unos más pastorales, más simples, que podemos tener accesos a ellos constantemente. Bueno, y primero, lo primero, la Sagrada Escritura. La palabra de Dios, que es, como sabemos, la carta de amor que Dios ha escrito para nosotros. La palabra Biblia significa precisamente biblioteca. ¿Por qué? Porque la Biblia realmente es un conjunto de libros que nosotros le dividimos en dos bloques, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Además de ser un libro espiritual, fuente de nuestra religiosidad, además es una joya cultural y literaria, pues conserva escritos que datan de 25, 30 siglos atrás. Entonces, aquí hay unos textos maravillosos de diversas índoles, narrativos, poéticos, fábulas, históricos, etcétera, etcétera. ¿Cómo no tener la Sagrada Escritura en la casa? ¿Cómo no leerla y conocerla? Hasta los grandes ateos conocen la Biblia porque es un libro indispensable. Qué bueno que nosotros adquiramos la Biblia. La Biblia viene en distintas versiones, ¿sí? Ustedes a veces pueden comparar una Biblia con otra, no coinciden en las palabras, digámoslo así, literalmente, pero la idea sí se conserva. ¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros leemos la Biblia en español, estamos leyendo traducciones. Hay distintos tipos de traducción. La más recomendable, la más científica es la de la Biblia de Jerusalén, pero también está la Biblia para jóvenes, la recomiendo mucho, Biblia católica para jóvenes. Tenemos la Biblia del pueblo de Dios. Existen diversidad de Biblias. Es muy importante sí distinguir entre lo que es la Biblia católica y la Biblia de la Iglesia protestante, que es casi la misma. Sin embargo, la Biblia católica posee unos libros llamados los deuterocanónicos, que fueron aceptados de forma tardía y que luego la Iglesia protestante decidió no aceptar en su canon, es decir, en su lista de libros. Libro número 1, que nos fortalece en la fe, la Sagrada Escritura. Por acá tenemos otro, que es la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es la oración de la Iglesia, que la utilizamos básicamente los sacerdotes y las religiosas, que tenemos como deber hacer estas oraciones con los salmos. Laudes, oficio de lectura, hora intermedia, vísperas y completas. Son unos textos escogidos desde la tradición de la Iglesia y que se convierten en un libro de oraciones. Nosotros lo hacemos día tras día, está determinado para todo año. Pero esto no debe ser una riqueza o un patrimonio para los sacerdotes y las religiosas. Todos lo podemos acceder. Es el oficio divino o liturgia de las horas. Existe una versión que se llama liturgia de las horas para los fieles. Y allí se explica cómo se puede seguir esta loable tradición, esta forma también de comunicarnos con tal iglesia. En el mundo, toda la iglesia hace esta oración. La Iglesia Católica oficialmente tiene esta oración establecida para su vida espiritual. Estos son pues como dos libros fundamentales. Ahora cuando regresemos vamos a tratar ya otro bloque de libros que también deberíamos conocer y acercarnos más a ellos.
Ahora que estamos de regreso, sigamos entonces aprendiendo sobre la bibliografía católica. Este texto se denomina el Concilio Ecuménico Vaticano II o los textos conciliares. El Vaticano II es el resultado precisamente de una reunión de obispos o concilio que se realizó en la Iglesia desde el año 1962 al año 1965. En esa época se reunieron los obispos de todo el mundo a pensar cómo debería ser la Iglesia. ¿Qué es lo fundamental? ¿Cómo deben actuar los obispos, sacerdotes y laicos? ¿Qué debe hacer la Iglesia frente a la revelación, frente a la liturgia? ¿Qué modificaciones hay que hacer prontamente? ¿Y qué es lo que se mantiene inmutable? No se puede cambiar porque hace del corazón de la Iglesia. Se reunieron pues obispos de todo el mundo, entre ellos nuestro obispo, que en aquel tiempo era Alfonso Uribe Jaramillo, para pensar la Iglesia. Cada uno llevó sus aportes al respecto de las vocaciones, al respecto de la tarea de la Iglesia en el mundo, al respecto del diálogo con las otras religiones. Y ellos se reunieron y, digamos, emitieron este texto como resumen, conclusión de todas las directrices de la Iglesia. Para entender a la Iglesia en el mundo actual hay que conocer este texto en sus distintas constituciones, decretos y declaraciones. Es un libro que se divide según las temáticas en unos pequeños textos que dan como las directrices generales. Cuando nosotros pensamos en un plan pastoral o cómo debemos actuar, debemos ir a lo que nos pide el Concilio Vaticano II. Nos marca la ruta, el camino, y es muy valioso también espiritualmente. Cuando se realizó el Concilio Vaticano II, se pensó en que se debían emitir unas nuevas consideraciones al respecto de unos temas. Una de las tareas que se propuso el concilio fue compendiar la doctrina católica. Y para eso se hizo una comisión de estudio, se realizaron los trabajos pertinentes para publicar el Catecismo de la Iglesia Católica. Este libro sí que es fundamental. Y si usted católico quiere conocer realmente qué es lo que nosotros aceptamos, vivimos y oramos, debemos remitirnos al Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Usted tiene alguna duda sobre los muertos, sobre la muerte? El Catecismo de la Iglesia Católica se la resuelve. ¿Usted no entiende bien en qué consiste el sacramento de la confirmación? Vamos al Catecismo de la Iglesia. ¿Qué es la oración? ¿Qué han dicho los santos sobre la oración? Vamos al Catecismo de la Iglesia Católica. Este catecismo fue emanado en 1992 por Juan Pablo II. Miren, un texto que nace del concilio, que lo termina Juan Pablo II, apoyado sobre todo por el cardenal Joseph Ratzinger, que luego sería el Papa Benedicto XVI. Este de verdad que es un libro muy importante, demasiado diría yo, porque es un muy buen compendio. Se trata todos los temas, desde los ámbitos litúrgicos, espirituales, doctrinales, bíblicos. Se explica el credo, los sacramentos, cada uno de los mandamientos, para que no andemos con tantas divagaciones. Otro texto que después del Concilio Vaticano II fue también necesario producir, digamos, este sí es un poco más difícil de acceder, porque tiene pues ya es una rama muy específica, pero también quería que lo conocieran por cultura, es el Código de Derecho Canónico. Es como, digamos, la constitución de la Iglesia. Aquí están todas las leyes de la Iglesia. Son un conjunto de cánones,
o numerales o artículos que nosotros llamamos en nuestra Constitución, donde se reglamenta el hacer, el quehacer de todas las instituciones frente a los sacramentos, frente a los bienes, frente a los procesos, frente a la organización del pueblo de Dios. Como les digo, este es un texto no como para uno leerlo de seguido, porque muchas cosas se nos escaparán, especialmente porque utiliza lenguaje jurídico, lenguaje muy técnico, muy propio pues del ámbito del derecho, pero también es bueno que sepamos que existe, hay personas estudiosas, y qué bonito tener una iglesia tan organizada. No estamos improvisando, no es que hacemos lo que al párroco le ocurra o al padre se le ocurra, no, hay unas directrices mundiales, unas directrices que emanan la iglesia. De estos, pues, destacar mucho el catecismo de la Iglesia Católica. Aparecida. En el año 2007, en ese mismo intento de organizar la iglesia, se reunieron ahora los obispos de América Latina, ¿sí? Entre ellos nuestro obispo, que en aquel entonces era Monseñor Ricardo, y dijeron cómo debe ser la iglesia en Latinoamérica y el Caribe, y cómo debe ser la iglesia en Colombia. Este es un texto que nos invita sobre todo a ser discípulos misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida, y nos introducen en la dinámica de la misión continental, un estado permanente de misión. Tiene como introducción un discurso del Papa Benedicto XVI, que en ese tiempo acompañó la conferencia, y unos grandes retos al respecto de la familia, del compromiso social cristiano, de la tarea evangelizadora. Estos son pues textos como técnicos, digámoslo así, más de la profundización teológica y pastoral. Ahora vamos como a aterrizar un poco. Simplemente quiero presentar unos textos de más fácil acceso. Antes bien, quiero advertir que todos los textos que mencionamos anteriormente se pueden encontrar en internet. De pronto aquí no hay una librería, usted no tiene facilidad para conseguirlos. En internet los encuentra. La Sagrada Escritura está en la Biblia. La liturgia de las horas, hay aplicaciones y hay personas, conozco muchos testimonios de laicos que a través de aplicación rezan todos los días la liturgia de las horas. El concilio está en internet, el catecismo está en internet, el derecho canónico en la página oficial del Vaticano. Allí podemos acceder y conocer un poco, e incluso estudios que nos ayudan a comprender un poco mejor. Ahora bien, vamos a lo que se usa en el día a día, que nosotros podemos obtener más fácilmente. Tengo este libro, no es por hacer publicidad, se llama Minutos de Amor, ¿sí? Es una publicación mensual, pero no existe sino también son varios de este tipo, el pan de la palabra, el pan de la misericordia, etcétera, donde básicamente está la liturgia de la palabra, es decir, las oraciones que se leen cada día en la misa y el santo del día. Este libro cuesta alrededor de 3,000 pesos para el mes y tiene unas cosas muy, muy útiles realmente. Y además anexos, cuando hay ocasiones especiales, a veces traen novenas o traen estudios, trae también la oración de la coronilla de la misericordia. Este es un libro para tener en el nochero, para levantarnos, ojear, bueno, hoy lunes, hoy martes, ¿qué lecturas corresponden? Sí. No entiendo bien. Aquí incluso trae una explicación, una pequeña reflexión, y uno así va meditando la palabra de Dios día a día. ¡Ay, que hoy es la fiesta de San Bonifacio! ¿Quién es San Bonifacio? Qué bueno. Hoy voy a ir a la misa del domingo, y yo voy a la misa y yo no entiendo las lecturas. Es que es muy difícil de primer impacto coger toda esa riqueza. Entonces yo lo preparo las lecturas. Este es un libro, qué bueno que podamos obtener. Yo sé que aquí en varios lugares de Sonsón los ofrecen y los podemos adquirir. Este es un texto
también muy valioso realmente de destacar. La revista Evangelizar. La revista Evangelizar es una publicación de la diócesis de Sonsón Río Negro, donde se presentan también temas de tipo formativo para que las personas crezcan a nivel catequético, a nivel litúrgico, a nivel bíblico, las lecturas del domingo, un poco de pastoral social, de pastoral sacerdotal, e incluso tiene unos juegos didácticos. Uno se lee un texto de estos y uno crece demasiado. Por ejemplo, un tema aquí, el mundo griego de Pablo y su condición cultural. Constantemente estamos leyendo las cartas del apóstol Pablo. Sabíamos que él se movía en un mundo griego y qué implicaciones eso trae. Una catequesis sobre el domingo. ¿Cuál es el significado del domingo? ¿Por qué el domingo es tan importante en la vida de los cristianos? Miren, este texto lo podemos conseguir en la parroquia. Este lo venden los niños del seminario menor parroquial a tan solo 1,000 pesos. También es realmente muy económico. Y para las cosas de Dios también hay que invertir y realmente es muy significativo. Esta publicación es mensual. Y tenemos finalmente, ya muy del ámbito de nuestra parroquia, la hoja parroquial que sale cada domingo, se entrega básicamente para la celebración de la Eucaristía. Allí encontramos la liturgia de la palabra, es decir, las lecturas, los textos que se utilizan para tal doménica, algunas catequesis del Papa Francisco y las informaciones parroquiales. Y también un cuadro donde se describen cada una de las lecturas que se utilizarán durante la semana. Qué triste es ver cuando termina el domingo la sacristana de nuestro templo recogiendo las hojitas que dejan en las bancas arrugadas, rascadas. Ya se saben la palabra de Dios de memoria o ya lo tienen todo el conocimiento adquirido. Me remito a lo que dice Platón. Ser ignorante es sentirse lleno. Es decir, yo ya no necesito aprender nada. Yo ya todo me lo sé. Entonces, eso es la mayor ignorancia. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo todo, no voy a desear buscar más. Entonces, el que lee, el que consulta, sabe cada vez que el mundo del conocimiento es mucho más amplio. Entonces, la hojita dominical, aprovechen, llévenla, subrayenla en la casa, compártanla, aprendan. Y también tenemos nuestro programa masivo de formación en la fe, Veritas. Es una propuesta que nació de la asamblea pastoral de nuestra parroquia y que pretende también en un modo muy sintético, muy fácil, resumir algunas enseñanzas. Esta hojita la regalamos en el templo, la dejamos en un lugar, se la llevan, la coleccionan. Hagámoslo, qué bueno hacer ese ejercicio y leerla. Entonces, sé que en algunos colegios la están trabajando, muchas personas la están coleccionando, pero que que cada vez más personas accedan. Nos quedan sobrando cada mes, entonces no dejemos que esto pase. Formación bíblica también. Formación del Catecismo de la Iglesia Católica de modo sencillo. Una oración para aprenderse. Un meme, una imagen jocosa. Preguntas sobre nuestra parroquia y una tarea del mes. Esto se lee en 5 minutos, máximo 10, haciendo una reflexión muy profunda. Bueno, el tiempo se nos agota y esta es la invitación. Cada uno es responsable de su formación y de su crecimiento. Leamos, aprendamos. Esto nos hace mejores personas, mejores cristianos. Y démosle gracias a Dios por la riqueza maravillosa e inmensa que tiene la Iglesia Católica. No estamos edificados sobre opiniones personales. No estamos edificados sobre caprichos pasajeros. Tenemos una gran fuente doctrinal, una firme
convicción de la verdad y por eso debemos estar muy tranquilos. Vamos, los invito a que no nos quedemos quietos frente a la lectura y frente al conocimiento de nuestra religión. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que tengan todos unos muy bendecidos días.